Los municipios mineros piden a las administraciones que no se olviden de las familias de las víctimas del accidente de Cerredo. Mientras se desarrolla la investigación y llega el juicio, hoy se han reunido en el Pozo María de Caguayes de Abajo, en La Ciana. Lo han hecho para analizar también el estado de los proyectos que dependen de los fondos de transición justa, fondos que reparten las comunidades y que están llegando con retraso, lo que compromete iniciativas prioritarias para los ayuntamientos. También analizan cómo afrontar los proyectos que dependen del Ministerio de Transición Justa, que deben concluirse en 2026. Si no cumplen el plazo, pueden perder las ayudas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y además, León es la provincia con más hogares que reciben el ingreso mínimo vital del Gobierno. Hablaremos de algunos asuntos sociales como este con el subdelegado del Gobierno en León. Héctor Alaiz cumple un año en el cargo y enseguida se va a sentar en directo en este informativo. Y estos días en las residencias de ancianos como la Municipal de León se vive otra vitalidad. El segundo campus de voluntariado joven reúne a los mayores con una treintena de jóvenes. Hay más de 6 décadas de diferencia de edad, pero comparten vivencias y conversación desde la experiencia de unos y la juventud de otros. Un enriquecimiento personal para ambas partes que demuestra el componente solidario de las nuevas generaciones que no siempre vemos. Y el festival Ciclo León Street Music sigue recorriendo los barrios de la ciudad con artistas leoneses. Ayer en el Polígono 10 actuaban Nuria Martínez y Triful Jazz, apuestas clásicas por la esencia del jazz. Y en lo deportivo, 2 medallistas olímpicos como Mayalen Chorraut y Pau Echaniz participan este fin de semana en el Campeonato de España de Slalom y Kayak Cross que organizan en Sabero la Federación Española de Piragüismo. El canal de Alejico recibe también a otros piragüistas olímpicos como David Llorente, Manu Ochoa, Miquel Travé y Miren Lazcano. La localidad leonesa vuelve a ser referente de las aguas bravas con 160 deportistas de 25 clubes. Y en el tiempo, hoy estamos viviendo ese pico de las temperaturas que nos está trayendo esta ola de calor. De cara a las próximas horas, muy pocos cambios, bajarán ligeramente las máximas, pero aún así se van a mantener mañana viernes por encima de los 37 grados. Va a ser una jornada que nos traerá también nubes y vientos del suroeste que soplarán variables flojos en general. Es jueves, es 7 de agosto, 7.177 hogares leoneses y 19.589 beneficiarios se contabilizaron el pasado mes de julio en la provincia de León que recibieron la prestación por el ingreso mínimo vital. Es uno de los indicadores de la situación social y económica de León. Héctor Alaiz, subdelegado del Gobierno en León, se cumple en estos días un año de su llegada al cargo. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Es un placer estar aquí, Mónica. Es un placer aquí estar en la televisión. ¿Qué lectura hace usted de la situación económica y laboral y social en esta provincia? Bueno, pues el gobierno que represento creo que ha hecho un impulso y que está realizando las tareas necesarias con el apoyo social. Lo podemos saber aquí, donde tenemos un total de 171.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone pues casi 13.000 más que hace 7 años. Y bueno, pues también desde el punto de vista del empleo, pues han firmado más de 40.000 contratos indefinidos, lo que supone un 182% más. Por tanto, para mí es un orgullo durante esta etapa, que hace un poco más de un año, pues está representando en León un gobierno progresista y que apuesta por el entorno rural de León, que al final es la base de nuestra provincia y la gran riqueza que tiene. El empleo siempre es uno de los objetivos, ¿no?, de esta provincia. Hay grandes inversiones del Gobierno, por ejemplo, en materia de regadíos y también en otras áreas. Sí, por ejemplo, uno de los ejemplos más notables son los regadíos en nuestra provincia. León, dentro de Castilla y León, es la provincia que más recibe,
Con esta fase de 5 actuaciones que ha tenido, pues tenemos 62 millones de euros, algo más de 62 millones de euros en estas actuaciones, pero también durante estos últimos 7 años se ha invertido en infraestructuras, que son tanto ferroviarias como carreteras, pues un total de 1.020 millones, que es una cuantía significativa. Lo vemos hoy con la reunión de ACOM, el futuro minero en esta provincia se terminó, ahí están las apuestas de futuro como el hidrógeno, hay diferentes proyectos. ¿Es la salida que tiene que tomar esta provincia? Pues me alegro que me hagas esa pregunta. Yo creo que es un futuro optimista e ilusionante. Va a haber una serie de ayudas para el clúster del hidrógeno en La Robla, Villadangos y Cubillos del Sil, con una ayuda directa del Ministerio de 258 millones y a partir de una alineación pública-privada, pues son proyectos que estamos hablando de 1.300 millones de euros de inversión para tener un futuro, una transición justa, una transición ecológica y que León sea pues el foco, como ya lo es en ciberseguridad con INCIBE o ese clúster también que tenemos farmacéutico, del hidrógeno y las energías limpias. En esta provincia preocupan también, como en el resto de España, la vivienda, preocupan las comunicaciones y en León, bueno, hay diferentes proyectos, reivindicaciones como esa Vía de la Plata, la terminal de mercancías del aeropuerto de León. ¿En qué punto? Algunos en vía muerta, ¿no? como esa Vía de la Plata, pero hay otros como esa terminal de mercancías que no sé si hay plazos. Bueno, la terminal de mercancías se está realizando un estudio, pero bueno, para el aeropuerto, pero también tenemos por parte el aeródromo de León que va a ser a base militar. Eso es un salto cuantitativo, lo que significa que va a venir los nuevos drones del Ejército del Aire y también va a hacer que haya una apuesta por el sector militar en León. Por otra parte, pues tenemos otra serie de temas que, como bien has dicho, pues infraestructuras ferroviarias, pues la doble vía que se está haciendo entre León y Palencia para que tenga una conexión mejor entre la meseta y Asturias por Palencia. Y después, pues bueno, otra serie de proyectos que creo que son bastante importantes. Como bien he dicho, pues bueno, la transición justa, hay muchos proyectos que se tienen que finalizar a mediados del 2026 con los proyectos PRTR, los fondos PRTR. ¿Qué va a ocurrir con FEBE? ¿Hay un acuerdo, veremos próximamente un acuerdo para que por fin llegue al centro de la ciudad? Bueno, es una de las preocupaciones. El Gobierno y el Ministerio pues sabe cuál es la situación y en palabras del ministro pues se obtendrá una solución que más beneficie al ciudadano. Si bien es cierto, hay que poner en contexto todo, hubo una apuesta por parte del Gobierno socialista para traer los trenes al centro de León. Después hubo un proceso judicial que paralizó todo y ahora tenemos que hay que poner una solución sin retraso, de tal manera que beneficie el transporte, porque somos buenos conocedores de que León, pues esa línea de FEBE en la cual se han invertido más de 20 millones de euros también entre León-Bilbao para su modernización, tiene que ser un eje transversal y de unión y de cohesión del territorio del norte de la provincia. Decíamos antes que lleva usted justo un año en el cargo, imagino que cierta satisfacción cuando ha visto en este tiempo desbloqueado uno de los grandes proyectos que esperaba León, que es esa segunda fase de San Marcos, aunque sin fecha, ¿no?, de esos plazos de licitación. Bueno, ya tenemos un primer plazo que es hasta el 30 de octubre, se va a licitar el proyecto donde va a escribir asistencia técnica del proyecto, dotado con 1,7 millones de euros, ahí va definido cuál va a ser esta segunda fase, van a ser un total de 30 millones de euros y ahí pues tendremos 50 habitaciones de gran calidad y después spa, piscinas y algo muy importante, que también tenemos que conservar el patrimonio que es San Marcos, el patrimonio cultural que tiene y tenemos que hacer una integración también respetando dicho patrimonio. Dos últimas cuestiones, subdelegado. ¿Hasta qué punto le preocupa a usted la situación judicial, el efecto que pueda tener, los casos en los que está implicado el Partido Socialista, el efecto que pueda tener en lo que queda de legislatura? Bueno, creo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido tajante en todos los sitios hay garbanzos negros y lo que ha hecho es apartarlos y seguir con esta legislatura progresista que creo que es muy buena para León. Precisamente a Pedro Sánchez le veremos en León el fin de semana del 14 de septiembre en ese inicio de curso político que van a hacer en la ciudad el Partido Socialista. ¿Escucharemos anuncios para la provincia en boca del presidente?
Eso lo tendrá que decir el presidente. Por parte del subdelegado del Gobierno, como mis competencias es seguridad y orden público, pues haremos el dispositivo lo más especial posible y que garantice tanto la convivencia y que puedan estar cercanos a los vecinos de la provincia y con toda la seguridad. Pues esto era el subdelegado del Gobierno en León. Gracias por estar en directo en este informativo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues hablábamos de energía, de los fondos de transición justa y la investigación del accidente de Cerredo que han centrado la reunión que he mantenido en Caboyes de Abajo la Red de Municipios en Transición Justa ACOM. Una cita en el Pozo María de la localidad de La Cianiega en la que han expuesto los retrasos en inversiones y proyectos de las comunidades autónomas y el Gobierno central y en la que han exigido que las administraciones no olviden a las familias de las víctimas de Cerredo. Thais Lozano. El objetivo de esta reunión es conocer el grado de ejecución de los proyectos y también cuáles son los planes prioritarios para esos municipios con los fondos de transición justa, que tienen además unos plazos muy rígidos y por eso hay que evitar que se pierdan. También de esta comisión saldrá otra petición que no caiga en el olvido, ese acompañamiento a las familias de los fallecidos en el Pozo Cerredo y también a los heridos. Dicen que están en una situación muy compleja. Ya no son municipios mineros, ahora son municipios en transición justa, pero para eso necesitan que lleguen los fondos aprobados y desde las comunidades hay retrasos. Y ver también las debilidades que quedan todavía por recoger dentro de los municipios, es decir, cuáles son aquellos proyectos que los municipios han entendido como prioritarios y que hasta el día de hoy no tienen esa cobertura necesaria. La reunión que hoy mantenían en el Pozo María de Caboyes de Abajo, emblema de la historia minera y uno de los puntales de esa transición, servía para poner en común necesidades y reclamaciones que se extienden a proyectos del Ministerio de Transición Justa que deben estar en 2026. Unos proyectos que son fundamentales para nosotros, pero que pueden verse comprometidos por los plazos de ejecución y tenemos que tener muy claro las posibilidades que tenemos y hasta dónde podemos llegar. Algunos de estos alcaldes comparecerán como testigos en la comisión de investigación del Principado de Asturias sobre el accidente de Cerredo, que causó la muerte de 5 trabajadores y dejó 4 heridos. Una comisión que ha parado hasta septiembre. Estos ayuntamientos se han convertido también en la voz de las familias. Han quedado en una situación compleja. A día de hoy todavía no saben cómo ha sucedido ese accidente y creemos que es importante seguir recordando y seguir ampliando todas las redes que tiene la propia administración para dar cobertura a esas familias. Los municipios exigen a las administraciones superiores que se depuren responsabilidades, desde empresariales a políticas, si fuera necesario. El consejero de Medio Ambiente sigue defendiendo la red de calor de León a pesar de la oposición vecinal al parque de energías renovables que le daría servicio y que se proyecta en Puente Castro. Juan Carlos Suárez Quiñones está dispuesto a explicar el proyecto a quien tenga dudas, pero asegura que no renunciarán a un proyecto que trae modernidad y ahorro energético y económico. Todos los proyectos de modernidad siempre tienen determinadas tensiones y opiniones que respetamos, pero lo que no vamos a renunciar, algo que está haciendo el norte de Europa desde hace muchísimas decenas de años, incluso siglos, trataremos de explicarlo lo mejor posible, trataremos de hablar con todas las personas que tengan dudas y que tengan buena fe, con las que tienen mala fe es igual hablar, porque tienen un objetivo que no depende de lo que se diga y por tanto pues buscaremos el... Y hoy nos hemos querido fijar en cómo pasan el verano en las residencias de mayores, donde algunos usuarios sin familiares o que residen lejos apenas tienen visitas. Por eso cobra más valor la relación intergeneracional que logran el campus de voluntariado joven de Cáritas. En la residencia municipal de León, una treintena de jóvenes entre 16 y 30 años comparte las mañanas con los mayores con actividades tan simples como un bingo. Book Design León te avanza la noticia del día. Hay más de 6 décadas de diferencia de edad, pero comparten vivencias y conversación desde la experiencia de unos a la juventud de los otros. De la vida, de cómo era la vida antes, cómo se la pasan en la residencia, qué hacen en la residencia, que bailan, que juegan a bolos, de todo hacen. En plan, siempre estamos metidos en nuestro mundo y luego no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Yo estoy encantada con ellas, da gusto que sean así, de verdad. Jugando al bingo, bailando o simplemente charlando transcurre la segunda edición de este campus para jóvenes voluntarios de Cáritas León. Veo que mucha gente no les visita su familia
que al final las ha criado, ¿sabes? Han estado con ellos. Hay muchos mayores que no reciben visitas porque sus familiares están lejos de aquí y no tienen la capacidad de venir a verles, y otros porque no tienen familia. Un enriquecimiento personal para ambas partes que demuestra el componente solidario de las nuevas generaciones que no siempre vemos. El año pasado el perfil era más de universitarios, este más de estudiantes de secundaria ya rozando los 18 años. Una vitalidad que los mayores de esta residencia municipal Virgen del Camino de León Capital esperan con emoción cada día. Me ha contado cosas que yo no sabía y me lo paso genial con todos ellos. A mí me aportan juventud que no tengo. Son jovencitos y te dan alegría y pues no sé, y charlas más quizá de otras cosas. Te veo como una tía guapísima. Porque se crean vínculos casi de familia para siempre. El monasterio de Carracedo anoche volvió a mover ficha con su ajedrez viviente, un espectáculo único enmarcado dentro del Medieval de Carracedo, que este año celebra su 25 edición. En esta ocasión, con el pretexto de las historias que sucedían en las tabernas de la Edad Media, recrearon la histórica partida de 1851, denominada La Inmortal, que por cierto terminó en tablas. El idílico claustro del monasterio de Santa María de Carracedo anoche se volvió a transformar en un gran tablero de ajedrez viviente donde se disputó la partida que abrió una edición especial del Medieval. Bodas de plata tenemos este año con esta 25 edición de Medieval de Carracedo del monasterio. Una recreación de una partida histórica enmarcada dentro de una función teatral que cada año cambia de guión. El de ayer contaba los diarios de taberna. Las tabernas en la Edad Media eran el centro de todo. Ahí van las personas de las aldeas, de las ciudades, a pasar el rato. Y se convertía en punto de encuentro y también de disputas, como comprobaron las cerca de 350 personas que se reunieron ayer en el monasterio. Lo que pasa que creo que las historias que vamos a contar de lo que pasaba en esta taberna, en la Edad Media no podían haber ocurrido así. Como que un árbitro de fútbol intermediase en una trifulca entre la clientela e incluso pidiese el VAR. La partida de ajedrez fue la manera de dilucidar quién se casaría con Roberta, la hija del conde de Villaval. 32 niños convertidos en piezas de ajedrez protagonizaron los movimientos de La Inmortal, una histórica partida disputada en Londres en 1851 y conocida por sus brillantes sacrificios y tácticas. Esta es una partida que se juega con riesgo, son 19 movimientos muy pensados y que al final, por un error o no de ellos, terminan tablas. Y la jugada terminó sin anillos, sin novios y sin ceremonia nupcial. Sin embargo, sí dio inicio a las bodas de plata de la Medieval, que celebrará su banquete el sábado con la tradicional cena medieval. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza los breves. Querella por posible estafa y alzamiento de bienes en el concurso de acreedores de Laboratorios Ovejero. La han interpuesto 3 empresarios que advierten de que cientos de acreedores menores, entre ellos numerosos proveedores leoneses, podrían sufrir pérdidas severas. Sus deudas se han visto reducidas un 50% sin poder actuar y con demoras en el cobro. La denuncia describe una posible trama diseñada para favorecer al acreedor mayoritario. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha aprobado el proyecto regional del Parque de Tratamiento de Residuos planeado para San Justo de la Vega. De esta manera se blinda un proyecto que se plantea para dar cobertura al desarrollo industrial en el noroeste de la comunidad y solucionar la gestión de los residuos industriales. Residuos que Ecologistas en Acción considera peligrosos, por lo que se opone a este proyecto. Primera muerte por las altas temperaturas en León este verano, registrada el martes 5 de agosto. Es la 6ª muerte por temperaturas del año, después de las 5 por frío que se registraron entre enero y febrero. La provincia suma 14 desde agosto del año pasado, según los datos del Instituto de Salud Carlos III. En España se han producido 1.060 muertes atribuibles a las temperaturas en el mes de julio y otras 58 en lo que va de agosto. Conocemos ya la ubicación del radar de la Policía Local de León y enseguida el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la Avenida Independencia, en Alcalde Miguel Castaño, en la Avenida de Nocedo, en José María Suárez González y en Los Aluches. BioLeón te avanza los deportes.
Comienza la pretemporada de la de Mar con caras nuevas y antiguos conocidos que facilitan la adaptación. El equipo se mide al Base Oviedo y al Toyo de Gasell en Asturias y luego al Torneo Internacional de León. El técnico Dani Gordo prioriza el rodaje colectivo sobre entrenamientos especiales. La adaptación de los nuevos fichajes en la pretemporada de la de Mar está siendo más fácil que otros años. 2 de las 3 incorporaciones son antiguos jugadores que ya conocen la dinámica del equipo. Facilidades tanto para ellos como para los demás integrantes del grupo. Bueno, la verdad es que está un equipo muy compensado. Gonzalín al final conoce mucho a León, Samu lo mismo, y Albizu es un tío que va para adelante como pues, de estilo a lodos, y este triangular nos va a dar la vida para ver cómo está el equipo y en qué sitio estamos. Plantilla que ya está enfocada en las 2 citas que tienen la próxima semana. El martes se enfrentan al Base Oviedo y al Toyo de Gasell, un club japonés, en un torneo triangular en Asturias. El fin de semana vuelve a la ciudad el Torneo Internacional de León, esperado por toda la afición. En líneas generales, pues todo va muy rápido, va más rodado y con ganas ya de, pues de afrontar esos primeros compromisos ya de pretemporada. Dani Gordo no destaca ninguna preparación en especial para sus próximos encuentros. Se enfoca en formalizar el modelo de juego y que el regreso a la Liga sea lo menos duro posible. Y el canal Aguas Bravas de Sabero Alejico es un referente nacional e internacional y vive un intenso mes de agosto. Este fin de semana acoge el Campeonato de España de Slalom y Kayak Cross de la categoría absoluta. Y en la prueba participarán 2 medallistas olímpicos, Mayalen Chorraut y Pau Echaniz, además de otros participantes en la última cita olímpica como David Llorente, Manu Ochoa, Miguel Travé y Miren Lazcano, que ya se encuentran en Sabero entrenando en aguas del Esla. En total 160 deportistas de 25 clubes participarán en este campeonato, una cita destacada del slalom y el kayak cross en el calendario de la Federación Española de Piragüismo. Y en fútbol, la Cultural dejó ayer sensaciones contrapuestas en su doble cita de preparación en Asturias, la derrota por la mañana ante el Sporting 3-2 y el empate por la tarde con el Avilés 2-2. Se evidencian ambos partidos buenas sensaciones en el ataque, pero alguna debilidad defensiva que tendrá que seguir trabajando Raúl Llona, que está pendiente todavía de varias incorporaciones que refuercen la plantilla. Bien es cierto que el encuentro contra el equipo recién ascendido a Primera Federación lo jugó con numerosos jugadores del filial para dar minutos también a los jóvenes y repartir esfuerzos. 2 interesantes piedras de toque a tan solo 10 días del inicio de la Liga en Segunda. Grúas Honey te avanza el tiempo. El tiempo todavía nos va a dejar esta tarde picos de 38-39 grados y mañana viernes el cambio será que habrá algo de nubosidad, algunas tormentas suaves en la zona norte de la provincia, algunos chubascos, pero los termómetros, esta ola de calor todavía alcanzarán los 37 grados y mínimas que no van a bajar de los 14. El Paso Honroso es una fuente inagotable de historias. La última se refleja en el libro Yo, Rajel Ezra, la amante de Alfonso VIII, una historia descrita como no inventada y llena de enigmas y acertijos que poco a poco desvela unos sucesos que hasta la fecha no han sido contados y sorprenderán a muchos. Ayer se presentó en La Bañeza este libro de la mano de su autora, la investigadora R.K. Jaffa, que estuvo acompañada por el director general de Edi Group y de Radio Castilla y León, en un evento que arrojaba nueva luz sobre uno de los episodios más emblemáticos de la historia de la provincia, el Paso Honroso de Suero de Quiñones. Su sueño no se hubiera logrado este espacio. La antigua casa de Josefina Fernández de la Mata, hoy Casa de la Poesía de Antonio Colinas. Un entorno muy adecuado para hablar de una época en la que los caballeros también escribían poesía. La historia de Suero de Quiñones es una historia de un caballero enamorado, pura pasión, como lo eres tú, Raquel. Creo que tu libro es un regalo para los que hemos tenido la suerte de leerlo y para los que en el futuro lo pueden hacer. Y el verano en León Capital se llena de música con el ciclo León Street Music, un festival que va recorriendo los barrios de la ciudad con artistas leoneses y que ayer hizo parada en el Polígono 10.
Actuaron Nuria Martínez y Triful Jazz y a continuación Utopía Band. En el caso del primer grupo hacen una apuesta clásica por la esencia del jazz, recordando a las grandes damas del jazz como Billie Holiday, Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald, entre otras. El grupo está compuesto por Nuria Martínez, la voz, Diego Rojo al contrabajo, Ángel González, batería y Roberto González al piano. Con este sonido del jazz nos vamos. Continúa la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde. Hasta mañana. You'll be so nice, you'll be fine.